Muy bien. Amigas, amigos de Epistemología de la Creatividad, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de En Busca de Nuevos Diálogos, en el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer, una conmemoración muy especial. Y bueno, en ese sentido, pues obviamente la transmisión de hoy se trata de escuchar a las mujeres, ¿no? En esta ocasión tenemos a Carmen Matas, que es una estudiosa española de origen madrileño, con estudios en periodismo y en economía. Ha ejercido periodismo en dos países, bueno, en varios países, entre ellos en Bélgica, concretamente en Bruselas, y en Marruecos, concretamente en Rabat. También ha sido becaria de Erasmus Mundus y trabajó en la Embajada de España en Bélgica. Ella dirige el proyecto, la página que se llama la página de internet que se llama Mujeres en la Sombra, que bueno, como ella describe ahí mismo en su página, es un ejercicio que conlleva algunas de sus pasiones: la escritura y sus otras dos grandes pasiones, que es el feminismo y la visibilización de las mujeres. Entonces, bueno, Carmen, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar hoy con vosotros aquí. Correcto. Y bueno, antes de comenzar la entrevista, vamos a cederle la palabra a la directora del Instituto. Epistemología es un proyecto del YIP. Y bueno, la doctora Oralia Orellana va a dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias, un gusto, Carmen Matas, que estés con nosotros para el Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación de San Luis Potosí, México. Es un honor cada vez convocar a más colegas que en búsqueda del posicionamiento, de la conciencia, pero sobre todo de la esperanza con las mujeres y las niñas, independientemente la carrera o la vocación que tengamos, pues compartimos ese compromiso generacional, esa visión de futuro que debe prevalecer con esperanza para nosotras las mujeres desde la primera infancia. Eso debe ser. Entonces, para el 8M creemos muy pertinente que escuchar otras voces de distintas latitudes y sentirnos parte de este movimiento puede ser muy benéfico para nuestra comunidad educativa. Así es que a todos nuestros estudiantes, a la comunidad educativa del instituto, les damos la bienvenida. Esperamos que las aportaciones que pueda traernos nuestra amiga, nuestra colega Carmen Matas, pueda servir para la reflexión, pero también para hacer las muy pertinentes preguntas que nos orienten en el propio actuar, en cada ámbito. Cada uno sabemos dónde podemos iniciar esta pequeña lucha y esta pequeña esperanza para hacer que el reposicionamiento, la visibilidad, la dignificación de las mujeres, el empoderamiento esté presente. Desde el preescolar, desde la atención a la primera infancia, insisto, hasta los posgrados, o bien de quienes no han tenido la posibilidad de tener escolaridad, pero fungen un papel muy importante dentro de sus familias, la comunidad y la sociedad. Así es que bienvenida, Carmen Matas. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, hemos decidido titular esta entrevista La otra mitad de la historia, Mujeres a través del tiempo. Son 4 preguntitas y bueno, pues me arranco. La primera es: ¿por qué es importante voltear a ver a las mujeres a través del tiempo? ¿Qué ha pasado históricamente con ellas? Bueno, pues lo que ha pasado con las mujeres a través de los años es lo que yo siempre llamo la doble discriminación, porque no cabe duda que las cosas empiezan a mejorar, pero que ha habido épocas en las que la mujer estaba completamente apartada de cualquier ámbito externo al hogar. Se nos ha relegado a lo largo de los años al entorno del hogar, con imposibilidad de trabajar, incluso, escritoras que tenían que usar seudónimos masculinos porque era delito lo que estaban haciendo. Es solo un ejemplo. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, ha habido mujeres que sí que han estado ahí, dejando su huella en la historia, que ya de por sí es meritorio, porque
todo estaba construido para que no fuese así y aún así sí que las hay. Y esta doble discriminación no es más que a día de hoy, con un movimiento feminista en su cuarta ola, con un discurso de género muy asimilado en casi todo el mundo, con todos los recursos para que ya empecemos a hablar de estas mujeres, pues todavía a día de hoy siguen completamente ocultas. Siguen sin aparecer en los libros de texto en las escuelas. En España, al menos desconozco el dato en otros lugares, pero en España solo el 7,5% del contenido de los libros de texto hace referencia a mujeres. Los premios Nobel, solo el 5,8% de los premiados son mujeres. En concreto, la cifra es 48 mujeres contra 827 hombres a día de hoy. En el arte, bueno, pues no llega al 5% de mujeres artistas expuestas en la generalidad de los museos y, sin embargo, el 85% de los desnudos son femeninos, por supuesto. Entonces, pues, ¿qué ha pasado con la mujer? Pues que está muy encasillada en el rol que se ha querido construir de ella, que es pues objeto físico para agradar a los hombres o encargada de los cuidados del hogar y familiares y no en otros ámbitos. A pesar de todo, muchas han estado y todavía hoy la historia la sigue condenando al olvido y esto es hora, ya no hay excusas, esto tiene que cambiar inmediatamente. Pues sí, muy interesante lo que comentas, ¿no? Incluso algunos autores hablan del epistemicidio, ¿no? En la academia, en los libros que hablas tú. Y bueno, en ese sentido, mucho se ha hablado de la brecha de género que existe en prácticamente todos los espacios sociales y la importancia de lograr una cultura de la equidad de género en los diferentes ámbitos, la familia, el trabajo, la escuela. En ese sentido, ¿por qué es importante rescatar el papel de las mujeres en todas las áreas del conocimiento? Pues mira, otro de los lemas que yo suelo repetir mucho también es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, es crucial crecer contando, sobre todo para las niñas, pero bueno, también para los niños, pero especialmente para las niñas, puede cambiar tu vida al crecer con referentes femeninos en los que una se pueda inspirar, esos espejos en los que reflejarnos, que también lo digo mucho y está en el manifiesto de la web. Espejos en los que reflejarnos y saber que está a nuestro alcance convertirnos en determinadas figuras, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ser una persona tan mayor, imagino que antes aún peor, pero yo he crecido creyendo que no podía hacer muchas cosas. Y eso tiene que cambiar porque es lo que nos está ciñendo a seguir creyendo que la mujer tiene que estar relegada a según qué ámbitos y que otros no les pertenecen. Entonces, lo primero y lo más fundamental es esto, que las niñas crezcan sabiendo que pueden convertirse en lo que ellas quieran, que hay muchos referentes en los que se pueden reflejar y que esos referentes, por lo tanto, no sigan ocultos. Entonces, esto es muy importante porque en cuanto una mujer se convierte en lo que ella quiere ser, la igualdad es real. Hablan de igualdad cuando hay todavía muchas mujeres que consideran que es obligatorio ser madres, es obligatorio hacerse cargo de los cuidados, es obligatorio que si alguien tiene que renunciar en una pareja de hombre-mujer a seguir avanzando en su carrera profesional, a reducirse la jornada porque tiene que estar pendiente de los niños y demás, se sigue dando por hecho de forma automática que es la mujer en casi, vamos, en la gran mayoría de los casos. ¿Qué pasa? Que todo esto viene de mucho más atrás. No hay una igualdad real en el momento en el que esa mujer no ha desarrollado su carrera personal y profesional como lo hubiese hecho teniendo referencias en lo que se podía convertir. Así que esto no es solo justicia para todas esas mujeres que muchas veces arriesgaron incluso sus vidas por hacer lo que hicieron. No es solo una cuestión de cultura, porque también conocer cuál es el legado real. No estamos conociendo, como tú has dicho, no estamos conociendo la totalidad de la historia, estamos conociendo una parte, la que hicieron los hombres y la que han contado los hombres. Está sesgado el conocimiento de la historia.
Entonces, no solo por justicia, no solo por conocimiento, sino porque es que esto también a nivel social va a crear generaciones diferentes de mujeres que aspirarán a mucho más y que a partir de ahí hablaremos de una igualdad mucho más real de la que ahora mismo. Pues correcto, muy interesante, estamos de acuerdo contigo. Es muy interesante todos los propuestas y conceptos que planteas. Y bueno, a ver, hay una cuestión ahí, como hablas tú, hasta como de justicia social, y en ese mismo tenor, entonces, ¿de qué trata el proyecto de Mujeres en la Sombra? ¿Qué se pretende con ello? Cuéntanos. Pues mira, te cuento. Yo esto lo empecé, bueno, yo soy muy periodista, también hice económicas, como has dicho, pero yo soy muy periodista de vocación y yo, bueno, siempre he sido una gran lectora y empecé, bueno, todo esto tiene que ver con movimiento feminista que empieza como cada vez, ¿no? Desde hace 10 años, como cada vez ir un poco a más. Entonces yo me doy cuenta un día que soy una gran lectora, pero que he leído casi siempre a hombres. Y esto, bueno, pues que el relato me lo han contado los hombres y que desconocía muchas historias contadas por mujeres. Entonces empiezo a educarme a mí misma y a consumir muchas más lectoras y empiezo a darme cuenta de que hay un montón de historias que yo desconocía a pesar de, bueno, pues de tener mis estudios y de ser una gran lectora. Entonces empiezo a identificar una serie de figuras femeninas que me parecían alucinantes y que consideraba que de alguna forma tenía que transmitírselo a la gente. Y fue de una forma muy rutinaria. Yo en ese momento tenía una cuenta de Twitter, pero muy modesta, y empecé a hacer hilos de mujeres, porque de verdad eran historias que a mí me habían sorprendido. Digo, si a mí me han sorprendido, seguro que a la gente le van a sorprender. Y creo que es súper importante que el relato también pase de persona a persona, ¿no? Y que luego esto se cuente y demás. Entonces empecé a hacer hilos desde mi cuenta personal. Y gustaron mucho. O sea, empecé a usar el hashtag Mujeres en la Sombra, lo creé, pero era todo lo que había creado, un hashtag, no había creado nada más. Y me di cuenta que esto era algo que gustaba. Entonces, empecé como a pensar que tenía que darle un poco más de empaque y de proyección, ¿no? Que quizá merecía una web en la que explayarme un poco más y no quedarme limitada a los 250 caracteres de Twitter y escribir, que a mí me encanta, y darle un poquito más de proyección. Y entonces, tras 2 años así, además haciendo, porque aquí hay mucho trabajo de documentación, evidentemente, como había descubierto casi por casualidad historias muy interesantes, empecé a empeñarme más en encontrar más, y esto es buscar, es leer, además muchas veces leer en otros idiomas, en inglés, en francés, porque en español no tenemos toda la información, ¿no? Y empecé a hacer ese trabajo de documentación. Tuve la suerte de encontrarme con una persona que le gustó mucho la idea y que es el encargado de toda la parte artística de la web y de las redes sociales, que es Santiago Escalada, y que es cofundador de este proyecto. Y que es muy bonito esto también porque hay un hombre detrás de Mujeres en la Sombra, cosa que a veces sorprende, no debería sorprendernos, porque es que, bueno, pues es una labor muy necesaria hoy en día en la sociedad, y aunque hable de mujeres, no tenemos que ser solo las mujeres las que encabecemos estos proyectos. Y le supo dar esa forma. Bueno, yo, claro, yo soy muy buena recopilando información y redactándola y expresándola, pero bueno, esta parte tan gráfica, tan bonita, ¿no? Como es la web de visual, pero fácil de usar y como muy agradable. Y hoy en día es muy necesario que todo esto se sepa transmitir en las redes sociales de una forma muy rápida, muy visual, que llegue, que impacte y que se comparta fácilmente. También supo darle esto. Entonces, en 2021, hace exactamente 2 años, porque empezamos el 8 de marzo de 2021, el Día de la Mujer, y así lanzamos la web y lanzamos Twitter e Instagram, que bueno, para quien no sea, pues te invito que simplemente metiendo Mujeres en la Sombra en cualquiera de las 2 redes sociales encontrará nuestro material. Y así empezó y así fue. Es verdad que solo somos 2 personas para que abarca un montón de contenido y que hay muchísimo trabajo. El
encantaría que esto, bueno, pues alguien creyese en nosotros en algún momento y nos permitiese que esto pudiese tener un poco más de arranque. Pero seguimos trabajando mientras tanto y sobre todo convencidos de que esto es muy necesario y que tenemos que seguir aquí. No, pues enhorabuena, muchas felicidades. O sea, digo, que es un proyecto ahora sí que con equidad de género, ¿no? Entonces, también un proyecto muy digital, muy que nace en el mundo digital, pero también entonces es un proyecto muy de pandemia, ¿no? Bueno, sí, post-confinamiento, el confinamiento fue 2020, pero sí que estábamos Ujú. ahí, Sí. sí, todavía con muchas restricciones, sí. Sí, de hecho yo en la pandemia, en el confinamiento, mucha gente se volvió súper creativa. Yo reconozco que a mí me pudo esta presión de estar en casa, pero la gente hacía cosas maravillosas. Y yo decía, ¿cómo pueden? Porque a mí el miedo como que me bloqueó un poco, pero sí que fue un periodo en el que dije, tengo que hacer algo con esto. Y estuvo ahí todo el confinamiento, estuve pensando, y ahora tengo tiempo de hacer lo que puedo hacer. Y es cierto, justo después, cuando ya no estábamos encerrados en casa, pero bueno, seguía habiendo mucho tiempo libre porque había mucho menos actividad social, al final lo hicimos. Y muy orgullosos, la verdad. Muy bien, correcto. No, sí, mira, nosotros también nos consideramos un proyecto de pandemia, ¿no? Entonces, de ahí venimos también por esas fechas. Claro. Entonces, bueno, finalmente ya para cerrar, ya en la recta final de esta entrevista, dentro de este proyecto de Mujeres en la Sombra, ya nos comentaste que aprendiste, conociste de muchas mujeres. ¿Puedes contarnos brevemente la historia de dos mujeres destacadas y por qué las eliges a estas dos? Mira, esta pregunta me la hacen mucho y claro, es muy difícil elegir dos porque de verdad invito a todo el mundo a que eche un vistazo a la web o a las redes porque hay historias. A mí me han escrito personas especializadas en un ámbito y ya trabajando y demás y diciéndome, en ningún momento en mis estudios, ni en mi doctorado, ni en mi trayectoria profesional sabía de esta mujer. O sea, es así, entonces es muy fuerte, pero bueno, sí que hay una historia que a mí siempre me ha marcado mucho, que es saber que el primer texto escrito del que hay constancia porque está firmado, es decir, texto escrito firmado, es de una mujer, que era Enheduana, era una sacerdotisa de la antigua Mesopotamia, estamos hablando del año 2285 a.C. Es una tabla escrita y firmada y es una mujer. O sea, a mí nunca en la vida me han contado que el primer escritor del que hay constancia no es escritor, es escritora y es una mujer del año, bueno, pues esto, te hablo del año 2285 a.C. Entonces, esta historia siempre la cuento, tenemos artículo en la web porque me parece asombroso ese dato. O sea, primer escritor del que hay constancia, mujer. Y luego hay otro caso que siempre menciono, que es el de, bueno, también menciono mucho a las escritoras que aún hoy sus libros constan con su seudónimo masculino, que ya sería hora de hacer justicia con ellas. Hubo una gran ola de escritoras en el siglo XVIII que estaban obligadas, para poder publicar lo que hacían, estaban obligadas a escribir, a firmar con seudónimo masculino porque no podían, como mujeres, ser escritoras. Y bueno, pues hay grandes obras, o sea, Middlemarch, por ejemplo, se considera una de las grandes obras de la literatura británica y todavía hoy se cree que es de un hombre, ¿no? No consta ya como que es de una mujer. Pero iba a hacer mención a otra cosa, que es otra de las grandes injusticias, que hay gran cantidad de científicas que han contribuido con grandes descubrimientos científicos cruciales para la historia. Es el caso de Lise Meitner, por ejemplo, que era una científica austriaca que desarrolló toda la investigación de la fisión nuclear. Yo no soy científica, pero sé que la fisión nuclear fue trascendental para el mundo de la física. La hizo junto a su marido y, bueno, ella ni siquiera podía ir a los laboratorios que él iba porque tenía el acceso prohibido por ser mujer y ella tenía que hacer su parte del trabajo en sótanos, escondida, etcétera. O sea, es decir, lo que te contaba antes, ya
el proceso mucho más duro, con muchas más dificultades, pero aún así lo hizo. Y luego Nobel nunca, y a día de hoy todavía no se ha hecho, nunca le reconoció su parte. Le dio el premio Nobel a él, a Otto Van Evans, y a ella jamás le concedió el Nobel. Y como ella hay muchas que han estado ahí, que han desarrollado su parte del trabajo incluso más. Y el Nobel fue solo para la parte masculina. Y ya te digo, aquí se mezclan dos cosas, no solo reconocer ese trabajo, sino es que creo que es justicia histórica empezar a hablar de estas mujeres y además que se repare este daño hecho. Creo que una institución como Nobel tendría que empezar a compensar todos estos errores que quizá en su momento, bueno, es una institución que nació en el año 1900, que empezó a dar premios, se puede entender que ahí, en un contexto en el que no había esta conciencia, vale, pero a día de hoy creo que es hora de reparar todos estos errores, la verdad. Pues correcto, Carmen, estamos de acuerdo contigo. Gracias por compartirnos tu pasión, por visibilizar esta deuda histórica, esta necesidad de justicia. Sí, mira, el premio Nobel lo va a tener que hacer tarde o temprano. Entonces, esperemos que sea más temprano. Mira, sí, ojalá, somos cada vez más las personas, los proyectos. El mundo ha cambiado mucho, no solo por la pandemia, por la tecnología, por la comunicación. Entonces, bueno, voltemos a la utopía, ¿no? También es bonito voltear a la utopía. Te agradecemos mucho esta charla. Amigos, amigas, la epistemología, como saben, es esta rama de la filosofía que se encarga de conocer cómo conocen las personas. Entonces, bueno, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer un poco de los procesos creativos y documentales de esta divulgadora también divulgadora. Y bueno, ya lo hemos dicho antes, dos de nuestras líneas ideológicas de este proyecto es la equidad de género y la justicia social. Y pues bueno, creo que en esta ocasión no hay deuda sobre ese tema, ¿no? Recuerden seguirnos en redes sociales, en nuestra cuenta sobre todo de Facebook y de YouTube. Y bueno, Carmen, no sé si quieras agregar algo más. Nada, que muchísimas gracias a vosotros por haber pensado en mí para este espacio. Para mí siempre es un placer contar qué es lo que hago, contar qué es lo que sigue sucediendo con las mujeres en la historia, animar a la gente a que nos sigan simplemente por conocer, que luego cuenten estas historias. Es súper útil, de verdad. No siempre hay que pensar en una gran proyección, es súper útil que en una charla con amigos se esté hablando de un tema y se diga: ostras, pues el otro día me enteré que la primera escritora de la historia es una mujer y no un hombre y nadie nos lo ha contado, y que se vaya transmitiendo esto, ¿no? Que se vaya palpando también de persona a persona. Así que para mí es un honor y nada, pues yo siempre estoy detrás de las redes sociales, estoy detrás del email que está en la web, que cualquier persona que tenga duda, que quiera, necesite información sobre cualquier cosa, aquí estoy, porque para mí siempre es un placer colaborar con esta causa. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues muchas gracias y así concluimos esta transmisión. Hasta luego. Gracias, un saludo fuerte.